Bueno, en este caso entonces hagamos la consulta 14, donde me pide las novedades de un pozo determinado y entre dos fechas, ¿sí? Vamos a crear diseño de consulta. En este caso me pide novedades y pozos. Entonces ahí tengo las dos tablas. Recuerden que de acá voy a colocar los datos de los campos que quiera y me dice entre dos fechas. Entonces tengo que ubicar el campo fecha aquí. Y como me pide de un pozo determinado, entonces en realidad tendría que aparecer primero este, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Podemos, ahí ven que queda seleccionado ahí, puedo cortar ese campo, ¿sí? Para que aparezca primero pozos, y acá voy a poner la fecha. Entonces, vamos por el criterio de pozo. Como me dice de un pozo determinado, era un poco lo que similar al anterior. Entonces vamos a poner ingrese el nombre de un pozo, ¿sí? Cierro corchetes y acá en fechas, ¿sí? Ahí en el campo fecha es donde me pide entre dos fechas. Recién yo puse, no puse, sino pusimos que Ovalle estaba colocando, por ejemplo, corchetes y ingrese la fecha, en ese caso, ¿sí? El mensaje. Como este es entre dos fechas, sí tengo que colocar fecha 1 y fecha 2. Entonces, este criterio sí es un poquito más específico de Access y consiste en colocar entre, la palabra entre, y en este caso, entre corchetes, tendría que poner ingrese, por ejemplo, la fecha 1 o la fecha inicial, como ustedes le quieran colocar, ¿sí? Entonces, ingrese la fecha inicial, le vamos a poner, ¿sí? O podría ser fecha 1. Cierro corchetes y luego del corchete va el conector I. ¿Por qué I? Porque me pide dos fechas. Yo ya puse una primera fecha que es inicial y ahora después del I voy a colocar la otra fecha, ¿sí? En este caso sería corchete nuevamente y pongamos ingrese, fecha, final o segunda fecha, como le quieran poner. Cierro corchetes. Ahí para que veamos bien la condición completa, yo voy a abrir un poquito, ¿ven? Entonces sería entre fecha inicial, ¿sí? Que es el ingreso de esa fecha, y la fecha final. Ahora sí, lo ejecutamos y me pide el nombre de un pozo. En este caso, en realidad tendríamos que ir a fijarnos un poco los datos de las tablas, pero más o menos de acuerdo a lo que vimos recién, vamos a poner el pozo 1, que era Tigrillo, ¿sí? Y luego me dice la fecha inicial, que era 01 del 2011, y la otra fecha creo que era 2, ¿no? En realidad no hay muchas, pero intentemos con esta, después nos fijamos bien en la tabla. ¿Sí? Entre el 1 y el 2 del 2011 y el pozo 1. No coincide, ya vamos a ver. Recuerden que acá sale vacío simplemente por eso, ¿no? Vamos a ver a la tabla de novedades, a ver por qué. Acá fíjense, lo que pasa es que fíjense que yo tengo otras fechas, ¿sí? Recién la estábamos trabajando con las fechas de las tablas que tenía Ovalle, ¿ven? Yo tengo de 2013 acá, no del 2011. Y acá el código de pozo sí es 1 y acá tengo otro 1. Bien, entonces vamos... Profe, la fecha que nosotros tenemos es 01 del 01 del 2011 y Claro, 02 del 01 del 2011. claro, por eso, y estas son del 2013, no coinciden por algo. Bien, entonces ahora yo voy a cerrar la consulta, le voy a poner el nombre y ya la ejecuto de vuelta con la fecha del 2013. Entonces, en este caso sería la consulta 14, novedades.
y entre dos fechas sería ingresando las mismas, un poco, lo pongo como para que quede bien clarito. Entonces, ahora la ejecuto otra vez. Entonces, el nombre de un pozo era Tigrillo, no me acuerdo si era así o con Tigrillo, era el 1. Fecha inicial era 1 del 1, pero en vez de 2011, 2013. Y acá sería 2 del 1 del 2013. Tampoco es probable que haya puesto mal el código del pozo. Vamos a ver, ¿sí? Pero ahí básicamente nos tenemos que fijar bien el tema de la fecha. Acá el código de pozo 1 era 1 del 1. Está bien esa fecha y vamos a ver el otro código de pozo 1, 2 del 1. Yo no recuerdo si puse exactamente así. Y ahora me queda ver si este código de pozo 1, cómo era el nombre. Fíjense, ahí puse de otra forma el nombre. ¿Ven cómo está ahí? Tiene que ser exactamente, porque si no, no coincide. Es Triguillo y yo puse Tigrillo. ¿Sí? Esa es. Ahora veamos, a ver. Ustedes en sus tablas van a tener otras, ¿no? Depende de cómo hayan ingresado. A ver, veamos con el 2. El código de pozo 2 es 1 del 1 y acá hay otro, 2 del 1. Tiene los mismos datos, pero el código de pozo 2, veamos cómo se llama el pozo 2. Palmera. Ese ya no nos vamos a equivocar porque es más sencillo el nombre. A ver, vayamos a ver. Voy a cerrar todo, acá cierro todo de una sola vez, voy a volverlo a abrir a la consulta y veamos ahora me tendría que salir, a ver, pongamos Palmera. Eso simplemente es chequear el nombre, ¿no? Ahí me decía 1 del 1 del 2013 y era 2 del 1. Ahí están, ¿ves? A ver, ahí están el código, el pozo y las fechas, ¿sí? Por supuesto que estos chicos lo van a ver mejor si toman varias fechas, ¿sí? Como acá tienen muy pocas fechas, por ahí no resulta o no se puede ver bien. Y recuerden que la primera vez no es que estaba funcionando mal la consulta, sino que yo puse mal el nombre, ¿sí? Del nombre del pozo. Este es más sencillo el nombre, así que ahí fíjense que resulta, ¿sí? Entonces, ahí cerramos la consulta y vemos la otra consulta que también combina, pero en este caso ya combina, ingresando también seguimos con el mismo tipo de condición que es utilizando los corchetes, pero en este caso me pide códigos entre un rango dado, ingresando el primero y el último código de pozo, ¿sí? Entonces, esta sería la 15. Vamos a crear diseño de consulta. Acá colocamos los nombres de las consultas, de las tablas, en este caso novedades de pozos. Entonces, pozos y novedades, ¿sí? Y me dice cuyos códigos estén en un rango dado. O sea que acá yo voy a poner código de un pozo, si quiero poner el nombre y las novedades de ese pozo. Entonces, el código del pozo es el que tiene que estar en un rango dado, como este es numérico, entonces acá sería parecido a el que hicimos de inversión, porque es también con operadores. Me dice, como están en un rango dado, sería mayor o igual, acá me pide el primero y último. Entonces, tendría que ser entre corchetes, sería mayor primero, entre corchetes el primer código, ¿sí? Ingrese el primer código. Voy a cerrar corchetes
y sería mayor o igual, mayor en este caso puedo poner igual, recuerden, y sería menor. Menor y nuevamente corchetes. Menor o igual a ingrese el segundo código. Recuerden que ahí puede ser menor o menor o igual, ¿no? Y luego lo ejecutamos. Bueno, el primer código, vamos a poner 1, y el segundo código, no sé, había varios pozos cargados, así que vamos a poner 5, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahí me dice códigos, coincide porque yo puse entre los códigos 1 y 5, pero de la tabla de novedades. Entonces tengo que ver acá en la tabla de novedades qué novedades corresponden. Acá tengo código de pozos, bueno, tengo de varios pozos, ¿no? 1, 2, y tengo algunas novedades ahí. Acá tendríamos que ver, como yo puse mayor y menor, ¿sí? Tendríamos que ver lo que coincide también con la tabla de pozos acá, que coincidan las novedades y el nombre del pozo. A ver, 2 segunditos. ¿Sí? Ahí fíjense que tendríamos que chequear en esta tabla de pozos, ¿sí? Yo acá tengo 1, 2 con novedades, pero tengo 3, 4, pero como estoy poniendo y menor, pero no igual, ahí también, a ver, en la consulta, fíjense, vamos a ver en la vista diseño. Yo lo voy a abrir un poquito acá para que veamos la condición. ¿Sí? Ven que pusimos mayor, o sea que al 1 no lo va a tomar. Y acá pusimos menor, ¿sí? A 5, entonces el 5 tampoco lo toma. Por eso les lista solamente los 2 y 3 que tienen novedades, y el 4 no hay, porque ustedes fíjense que en el de novedades, el 4 justamente es el único que no está. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que está bien entonces la consulta. ¿Ven? Porque cuando yo ejecuto, 1 no lo toma porque dice mayor a 1, o sea, el 1 no está incluido. Y cuando yo le pongo 5, me dice menor a 5, tampoco lo incluye al 5, o sea que iría entre 2 y 4. Entonces vamos a poner 5. Entre 2 y 4. Y fíjense que son códigos de pozo 2 y 3. ¿Por qué 2 y 3? Porque no hay ninguno que sea 4 acá. ¿Entienden, chicos? O sea, está bien. Yo me estaba fijando bien, digo, no está haciendo bien la consulta, pero efectivamente sí la está haciendo bien, porque pusimos mayor a 1, en este caso al primer código, y menor al otro. Si nosotros cambiáramos, por ejemplo, vamos a ver, en la vista de diseño de la consulta, cambiáramos y pusiéramos acá mayor o igual, y aquí menor o igual, ahí sí me tendría que incluir el 1 y el 5, y ahí sí saldrían más valores. A ver, vamos a poner 1, me va a incluir el 1 y el 5. ¿Ven? Ahí entonces aparecen todos entre el 1 y el 5. Recuerden que en la tabla de novedades no hay 4. ¿Sí? Entonces significa que la consulta está bien. Luego hacemos cerrar. El nombre era 15. Vamos a poner novedades de pozos ingresando. Acá sería ingresando los códigos.
¿Por qué la idea de los códigos acá? Porque es numérico, para que vean un ejemplo, cuando la condición tiene que ver con el ingreso entre corchetes, pero de números, de campos numéricos. Por eso simplemente ingresamos los códigos. Como ya hicimos otros ejemplos donde ingresamos el nombre, entonces ahí ya estaría la última consulta. ¿Sí? Ahora ya cerramos. Y ya tenemos acá en las consultas diferentes, digamos, consultas de selección con diferentes criterios, ¿sí? Incluso las de fechas. Entonces, veamos el ejemplo de un procedimiento general para diseñar un informe. Lo que tienen que tener siempre en cuenta para diseñar un informe es que el informe se va a generar a partir de dos objetos, que puede ser una tabla o una consulta. O sea que cuando ustedes les pidan un informe, ustedes tienen que ver el diseño de las tablas y los datos también de las consultas para ver si les conviene sacar los datos de las tablas o de las consultas, ¿sí? En este primer informe nos pide un informe general de pozos con todos los datos. O sea que, como me pide todos los datos, significa que me piden datos de varias tablas, ¿sí? General, entonces yo puedo hacer un informe, ahora lo vamos a ver, vamos a crear. Ustedes fíjense que acá tienen las opciones para hacer los informes. En el caso de los informes, vamos a utilizar el que dice asistente para informes, ¿sí? Porque resulta más sencillo que diseñar con el diseño de informe, porque me presenta el diseño en blanco, y entonces ahí voy a demorar más tiempo para armar el informe. Entonces lo que conviene es directamente hacerlo con el asistente y después, si hay que modificar el informe, voy a la vista diseño. Pero el informe ya queda diseñado, ¿sí? Veamos entonces. Asistente para informes, ustedes fíjense que les va a ir pidiendo una serie de datos. Por ejemplo, lo primero que me pide es a partir de qué tablas voy a generar el informe. Entonces, primero voy a marcar la tabla de pozo porque es mi tabla principal. Dentro de pozo me lista acá una serie de campos para que yo le indique qué campos quiero que tenga el informe, ¿sí? Es lo mismo que ya hicimos con formularios, es similar el procedimiento, yo tengo que ir seleccionando y diciendo qué campos van a pasar acá. Si quiero puedo pasar todos de una sola vez, ¿sí? Y si no, puedo ir pasando de a uno, ¿ven? Voy pasando para un lado o para el otro y voy acomodando cuáles son los campos que quiero. Entonces de este voy a poner, por ejemplo, pozos y profundidad, nada más, por ejemplo, ¿sí? Como me pide todos los datos del pozo, es referido a compañías y cuencas, entonces voy a buscar la otra tabla de cuencas, ¿sí? Y de cuencas le tengo que decir a ver qué campos quiero. Mínimamente el nombre de la cuenca, como para que vea, ¿sí? De qué cuenca es, y luego compañía. Recuerden que también pueden incluir otros, ¿no? Otros campos para que no se haga tan largo. Yo coloco el principal, en este caso la tabla compañía, qué campo iría de compañía, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Y luego que ya seleccioné los campos de las distintas tablas, ¿sí? Hago siguiente. Fíjense acá, me dice cómo deseo ver los datos, si ordenado, porque esto después me va a servir quizás para agrupar según algún criterio. En este caso no voy a agrupar nada y pongo por pozo para que se visualice así de esta forma, ¿sí? Ya cuando lo vean terminado. Siguiente, acá me pide si yo deseo agrupar según algún criterio, que puede ser cualquiera de estos campos. En este primer informe, como es un informe general, no vamos a agrupar, después ya en un siguiente informe ya vamos a ver un ejemplo. Entonces hacemos directamente siguiente, ¿sí? En esta parte me pide el ordenamiento, ¿sí? En este caso, si yo quiero ordenarlo por orden alfabético, tendré que seleccionar el nombre del pozo,
¿sí? Si quiero ordenarlo, por ejemplo, de forma numérica, 1, 2, 3, tendría que ser por código de pozo, ¿sí? Eso también el criterio depende de cada uno. En este caso ordenemos por nombre, ¿sí? De forma alfabética. Entonces colocamos el nombre del pozo. Luego hacemos siguiente y acá le tengo que indicar qué distribución quiero, ¿sí? Si quiero que el informe sea horizontal y vertical, eso también es importante porque si yo estoy poniendo en un informe muchos campos, lo ideal es que lo ponga horizontal para que se puedan ver todos. Y si no, lo puedo poner vertical. Después igual en la vista diseño, que ya vamos a ver, ustedes lo pueden acomodar un poco, ¿no? A los campos. Entonces, acá pueden ir probando, ¿no? Pueden hacer un informe en columnas, otro tabular, otro justificado y ver la diferencia, ¿sí? Veamos con este primero, que es por defecto, y después podemos cambiar a otro. ¿Qué título desea aplicar al informe? Va a ser el título que va a aparecer arriba, ¿sí? En este caso yo le voy a poner, por ejemplo, listado de pozos. Y acá podría ser ordenados alfabéticamente porque es lo que el criterio de ordenación que pusimos, ¿sí? Y finalizo, ¿sí? Esto vista previa del informe o modificar, esto lo dejan, generalmente está siempre en vista previa, como para que vean primero la vista previa y después si quieren ir al diseño del informe, pueden ir, ¿sí? Finalizo y ya van a ver cómo automáticamente se armó un informe en base a las tablas y a los campos que ustedes le indicaron. Acá está, fíjense que bueno, este es el título que puse, lo puedo cambiar en cualquier momento también, ya van a ver cómo se puede cambiar eso. Acá están los campos, ¿sí? Con los datos que le puse, profundidad, acá están las cuencas a las que corresponde cada pozo. Ustedes fíjense que está ordenado alfabéticamente, ¿ven? Que están primero los pozos con C, F, G, etcétera. Está ordenado alfabéticamente, o sea que está bien. También nosotros podríamos haberla ordenado por algún otro campo, por ejemplo por cuenca o por compañía, pero en este caso la idea era tener un listado general de pozos, ¿sí? Y después el resto, si ustedes quieren cambiar algún campo, por ejemplo acá, como el código de pozo es más corto, yo sé que no va a tener más de 3 dígitos por la forma en que se volvió a cortar, chicos, la verdad que no sé qué está pasando con mi conexión. Recién se cortó, ¿no es cierto?, cuando estábamos viendo el tema del informe. Sí. Pero igualmente ya habíamos terminado, ¿no? Igual ya vuelvo. Hasta acá, ¿no? ¿Habían visto el resultado del informe? Sí, cuando empezó a explicar sí, inicio ahí, habla. Bien. O sea, ahí está, ¿no? Estaría donde están visualizando el informe. Lo que yo les decía es que, por ejemplo, acá yo tengo un código de pozo que sé que no va a superar los 3 dígitos. Entonces, como que acá hay mucho espacio, ¿ven? Puedo acomodar un poco esto. ¿Cómo hago? Desde la vista diseño. O sea, si yo quiero lo dejo así al listado, ¿sí? Al informe. Ahora, si yo quiero modificar algo que no me gusta del informe, puedo ir a la vista diseño, ¿sí? Ahí en vista diseño, y fíjense cómo me visualiza, por eso les decía que es mejor hacerlo con el asistente y después ir a la vista diseño porque es un poquito más complicada, digamos, para cambiar. Después cuando ya se acostumbra y se acostumbran un poco y hacen 2 o 3 informes, ya van a ver que todos son parecidos en el formato, digamos, las partes del informe, así que ya va a ser más fácil. Fíjense, acá siempre tienen un encabezado, acá ustedes pueden hacer doble clic y cambiar algo, ¿sí? Acá yo voy a, para que ustedes vean, por ejemplo, alfabéticamente. Esto también puedo seleccionar y cambiar el tipo de letra, tamaño, color, destacarlo de alguna forma. Ustedes acá arriba tienen las herramientas de diseño de informe. Por ejemplo, ustedes van a tener formato para cambiar, ¿sí? El color de letra, por ejemplo,
¿sí? O todo, el fondo, el tamaño, el tipo, ¿sí? Tienen todo lo que ustedes ya conocen en cuanto a fuentes, ¿sí? Después acá, por ejemplo, ustedes tienen en la parte del detalle, que esta parte del medio sería el detalle del informe, donde lista los datos principales de la tabla, que serían los pozos. Acá, por ejemplo, tienen el código de pozo y la profundidad. Entonces, esto, vieron que hay como un espacio muy grande entre el código y la profundidad. Es porque este campo está muy grande, entonces yo lo que puedo hacer es cambiarlo un poco. ¿Ven? Y esto, fíjense que si me posiciono en los bordes, aparecen las flechitas que ustedes ya conocen, que aparecen en Word, Excel, etcétera, puedo moverlo. ¿Ven? Y ahí lo puedo acomodar un poquito más. Esto que dice Cuenca lo puedo llevar un poco más y así puedo ir disponiendo. Por ejemplo, acá me va a quedar desfasado el nombre, porque esto que dice encabezado de página son los títulos que aparecen arriba. Por ejemplo, para que ustedes lo distingan, yo le voy a poner otro color, para que ustedes vayan viendo cuáles son las partes, que es importante, vayan identificando las partes del informe. ¿Ven? Todo esto que yo estoy poniendo en azul, ¿sí? Acá en formato voy poniéndole, poner en azul, la profundidad también, ven que acá, como yo achiqué el campo profundidad, también tendría que hacerlo con el título, para que quede más prolijo en el informe. Yo voy a poner todos para que puedan identificar bien con los colores los encabezados. Por supuesto que esto ustedes después lo ven de acuerdo al listado que diseñen. Por ejemplo, si yo tengo una impresora que no es a color, por ahí no tiene sentido. Yo estoy cambiando los colores como para que vean las partes, ¿sí? Eso sería en azul. Acá también puedo correr y acomodar, ¿sí? Por ejemplo, Cuenca, que sería el encabezado, que está en azul, puedo ponerlo un poco para que coincida con el listado aquí y acá compañía. Entonces, nuevamente, ahora lo puedo ir a ver nuevamente, que tengo también las opciones de siempre, ¿no? Lo puedo cerrar, por ejemplo, le pongo nombre. Ahí, bueno, ahora voy a ver, fíjense, en informe va a aparecer aquí abajo. Fíjense que le puso el nombre de la primera tabla, ¿sí? Bueno, y fíjense acá, cuando yo lo ejecuto de vuelta, acá ya aparece, bueno, con color, recuerdan que habíamos puesto el título, y acá, esto que está en azul, sería el encabezado, y fíjense que esto ya está corrido, que es lo que hicimos recién en la vista diseño. De esa forma, yo puedo hacer todas las modificaciones que necesite dentro del informe. Por ejemplo, acá tengo inversión, que tiene mucho espacio, ¿ven? Entonces, por ahí, si no quiero dejar ese espacio tan grande, tendría que correr y acomodar un poquito los campos. Entonces, eso es cuestión que ustedes vayan viendo cómo va quedando y pueden ir corriendo, ¿ven? Y acá se nota clarito, ¿ven? Que acá hay mucho espacio, incluso esto también está muy grande. Entonces, si yo achico esto y lo traslado, ¿sí? O sea, lo tomo al más chico, entonces va a estar mucho más junto, ¿sí? Bueno, y acá va a quedar un espacio entre este. Para que no quede este espacio, puedo o bien poner otro campo o trasladarlo. Entonces acá ya tendría que acomodar esto también, pero es como para que ustedes vean. Entonces esto recuerden que siempre lo van, lo voy a cerrar, le pongo que sí, lo vuelvo a abrir y ya voy a ver los cambios, ¿ven? Acá ya es como que esta inversión quedó desfasado esto que sería el encabezado, pero fíjense que el campo se corrió, que es lo que yo hice ahí en la vista de diseño sería, ¿sí? Entonces, ¿se entiende, chicos, cómo tienen que ir trabajando el informe, no? Básicamente, en la vista de diseño, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es las partes, ¿sí? Para ver bien dónde van modificando el informe. Tener en cuenta el encabezado, que es lo que sale en el encabezado de página, que serían siempre el encabezado de los campos, y después la parte principal donde lista siempre es la parte del detalle.
Entonces, ahí ustedes modificando cada una de esas partes pueden ir dándole diferentes formatos a los listados que hacen, ¿sí? Y con eso estaría listo el primer informe.